Ok, demos nada más 2 segundos para que ingresen los demás, ¿sale? No tengo un teléfono para ver la hora, pues acá está en la computadora. Ya la traje. Ok. A ver. Ok, chicos. Miren, es como Chucky. Volví. Su cara de maldad. ¿Ves su cara de maldad? Diles hola. Diles hola. Diles hola. 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 Diles hola, soy Arale. Bueno, vamos a continuar. Creo que ya están todos. Me faltan algunos, pero ya podemos comenzar. ¿Ya están viendo la pantalla, chavos? Ok, entonces, estas lesiones letales no todas están en el temario, pero creo que es importante mencionarlas, ¿ok? Bueno, en cuestión, por ejemplo, por eso me las voy a llevar un poquito rápidas por si las sientan así, porque nada más mi intención es como darles los puntos así más importantes para que no tomemos parte del temario, porque finalmente son temas, pero para que no quede el tema, por ejemplo, de lesiones letales así, pues como muy somero, porque además el tema de lesiones letales no viene como tal en su temario, ¿ok? Entonces, bueno, la obstrucción de la vía aérea es una de las principales lesiones letales. El problema es que una obstrucción de la vía aérea nos puede generar compromiso a nivel de la ventilación. Esto es un gran problema porque ustedes saben que nuestro organismo funciona con oxígeno y si tenemos un lapso de mayor de 3 minutos sin oxígeno, vamos a tener deterioro neurológico y podemos llegar a generar paro. Si ustedes recuerdan, una de las principales causas de parada cardíaca, pues es la hipoxia. Entonces, por eso se tiene que resolver de manera inmediata y esto es un código rojo porque si no el paciente se va a deteriorar y va a caer en paro, ¿sale? Entonces tenemos que valorar la permeabilidad del intercambio del aire de acuerdo a en la zona que tenemos en la vía respiratoria, valorar si está permeable o no, ya sea en la nariz, la boca o a nivel pulmonar. Entonces tenemos que hacer una inspección de orofaringe para valorar si no tenemos un cuerpo extraño que nos esté generando esto. Generalmente, los pacientes que tienen obstrucción de la vía aérea van a tender a llevarse la mano hacia el cuello o hacia el tórax. Esto es una lesión universal, es un signo universal que todos tenemos a llevarnos como para tratar de sacar esa obstrucción, ¿sale? Entonces, el punto es que con esto vamos a poder identificar si hay un paciente que tiene o no asfixia en ese momento. Y obviamente lo vamos a ver cianótico, desesperado, y entonces vamos a poder llegar a la conclusión de que ese paciente se está asfixiando. ¿Ok? ¿Cuál es el tratamiento? ¿Alguien me dice? Retirar el objeto extraño. ¿Cómo lo podríamos retirar? ¿Cómo lo podríamos retirar, chavos?
Puede ser. ¿Con qué? Supongo que o sea, se usarían maniobras similares a las cuando vamos a intubar, pero a través de no sé, de otro artefacto, algo así. De manera inicial hay que valorar, ¿el paciente está consciente o ya tiene pérdida del estado de alerta? Si el paciente está consciente, nosotros podemos utilizar una maniobra. No sé si hayan escuchado de la maniobra de Heimlich. ¿Ya han escuchado de ella? Sí, doctor. Ok, pues la maniobra que vamos a utilizar es la maniobra de Heimlich. Ahora, si el paciente ya tiene pérdida del estado de alerta, pues entonces las alternativas tenemos dos. Si es en la vía aérea superior y que sea por un cuerpo extraño, tenemos dos formas de manejo, la invasiva que es quirúrgica y la no invasiva que es no quirúrgica. En el caso, por ejemplo, de la invasiva podemos utilizar una intubación oro o nasotraqueal para poder tener permeabilidad de la vía respiratoria o una cricotiroidotomía por una punción quirúrgica para poder permeabilizar esa vía respiratoria. Y la no invasiva, pues ahí está, es la maniobra de Heimlich, en la cual vamos a buscar, así muy parecido como en la zona donde se dan las compresiones para RCP, vamos a buscar aproximadamente 2 centímetros arriba del ombligo, vamos a poner nuestra mano en puño y la otra la vamos a hacer que cubra. Y entonces, con el triángulo, vamos a hacer como una especie de triángulo en la manita, el ángulo, que sería este ángulo, va a pegar hacia la región de epigastrio y hacia gifoides, y lo que vamos a hacer es presionar hacia adentro y hacia arriba, de tal manera que esto va a generar un aumento en la presión intraabdominal y esto va a ocasionar que con ese aumento de la presión intraabdominal genere también a nivel presión intratorácica y esto expulse el objeto. ¿Sale? ¿Dudas? No. ¿Ya los han practicado la maniobra de Heimlich? Sí. Ok. Bueno. Ahora, otra de las lesiones letales que vamos a tener es neumotórax. Atención. Primero quiero hablar con ustedes de qué es un neumotórax. Y ahí sí ya entramos en un tema que está dentro de su temario. El neumotórax es la presencia de aire en el espacio intrapleural. ¿Ok? Recuerden que normalmente el espacio intrapleural está cerrado. ¿Ok? No debe de haber aire, solamente hay un poco de líquido y este líquido nos permite que esté, que esté lubricando a nivel de las pleuras intrapleurales, de tal manera que esto nos va a permitir que no haya frote a nivel pericárdico, que no haya frote a nivel de las pleuras y que reduzca el trabajo o las lesiones por fricción. Ahora, cuando tenemos pérdida de la continuidad a nivel de estos tejidos y tenemos aire en el espacio intrapleural, miren, a ver, espérenme. A ver, espérame. ¿Ya están viendo la presentación de color rosa? Todavía no, ¿verdad? Ahorita se las voy a presentar. Ok, ya la ven, ¿verdad? Ya. Perfecto. Entonces, este aire en el espacio intrapleural va a generar que tengamos
un neumotórax. El neumotórax, cuando tenemos ese aire en el espacio intrapleural, se llama neumotórax simple y puede no comprometer la dinámica respiratoria y puede no comprometer la hemodinamia, ¿ok? Simplemente es aire en el espacio intrapleural. ¿Qué se tiene que hacer? Cuando tenemos la presencia de ese aire en el espacio intrapleural, ahora les voy a mostrar. Espera. Se las voy a mostrar. Bien. ¿Dónde está? Miren, esta es una imagen de un neumotórax. A ver. Espérenme y les presento otra. A ver. A ver, denme un segundito, ¿sale? A ver. Espérenme. ¿Ya la están viendo? ¿Ya ven la imagen? Sí, Va. Miren, aquí tengo el pulmón y esta cápsula que está acá es una cápsula, es una membrana que es la membrana pleural. La membrana pleural tenemos dos partes, ¿no? Tenemos la pleura, que es la pleura visceral, que va pegadita al pulmón. Y tenemos la pleura parietal, que va pegada hacia la región torácica. Ahora, entre esos dos espacios de pleura visceral y la pleura parietal, tenemos el espacio intrapleural. Este espacio intrapleural normalmente tenemos aquí líquido aproximadamente 15 mililitros, que es un trasudado, es un líquido cetrino, es un líquido que es muy similar al suero a nivel de la sangre, ¿ok? Y lo que va a permitir es que cuando respira el paciente, que cuando inspira el paciente esté respirando, no haya tanto frote entre las membranas pleurales, ¿sale? Esto reduce lesiones, reduce infecciones y mejora o facilita la dinámica respiratoria. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando hay alguna lesión o cuando hay alguna injuria, lo que va a pasar es que va a ocasionar que entre aire al espacio intrapleural, ya sea porque, no sé, a lo mejor hubo una bula en el pulmón, se rompió esa bula y salió aire hacia el espacio intrapleural. Y entonces, ¿qué pasa? Que ese aire se acumula en este espacio y va a empezar a empujar el pulmón. El aire ocupa espacio. Entonces, si está ya en el espacio intrapleural, lo que va a hacer es colapsa el pulmón y genera este neumotórax. Ahora, el neumotórax podemos tenerlo simple y podemos tener neumotórax a tensión. ¿Qué quiere decir un neumotórax simple? Pues es como esto, es una zona en la cual en el espacio intrapleural hay aire y nos está condicionando a que el pulmón se colapse, ¿sale? Pero afortunadamente no influye en la dinámica o en la presión intratorácica, ¿sale? En ese aspecto no nos influye. ¿Puede estar desaturando el paciente? Pues sí, dependiendo del neumotórax o del tamaño del neumotórax o del colapso que generó a nivel pulmonar, pues va a determinar cómo esté la saturación. Si es un neumotórax muy importante y nos está comprometiendo la dinámica ventilatoria de casi un pulmón completo, pues obviamente el paciente sí lo va a resentir, ¿sale? Pero si no es así, si es un neumotórax muy pequeñito, que solamente es la punta o el ápice de lo que está, donde tiene aire, donde me colapsó esa parte, pues a lo mejor el paciente incluso ni siquiera tenga datos clínicos.
¿Ok? Puede ser también que ese neumotórax haya sido ocasionado por golpes, puede ser que haya sido por aumento de las presiones, por ejemplo, las personas que bucean, ¿sale? Esto puede llegar a ser frecuente en ellos. Ahora, el neumotórax es simple. Les comenté que tenemos el neumotórax, atención, que ahorita voy a hablar con ustedes de eso. Pero, ¿hasta acá se entendió el neumotórax simple? Sí. ¿Ok? Ahora, tenemos otra clasificación para el neumotórax. Tenemos el neumotórax abierto y el neumotórax cerrado. En este caso, por ejemplo, si no tengo un compromiso, no tengo una perforación, no tengo una lesión que vaya desde el espacio exterior hacia el espacio intrapleural, entonces es un neumotórax cerrado, que es como lo que yo les decía, ocasionado por las bulas, por el buceo, por aumento en la presión torácica, porque el señor se cayó, no sé, de alguna altura y generó compresión a nivel torácico y eso aumentó la presión y generó que haya salida del aire sin que realmente haya una zona penetrante en el tórax. Eso es un neumotórax simple, ¿sale? Y es un neumotórax cerrado. Ahora tenemos el neumotórax abierto. El neumotórax abierto es aquel que va a estar ocasionado por alguna lesión que genera un defecto en la cavidad torácica o en la pared torácica. Entonces, supongamos que el paciente tiene una lesión por un apuñalamiento en el tórax y nos va a generar una abertura que va desde el espacio exterior hacia la zona interior, que sí llega a penetrar o tenemos una lesión o un trauma de tórax grado 1, ¿qué grado sería? ¿Se acuerdan? Grado 1, grado 2, grado 3 o cuadro 4 de las perforaciones. Grado 3. Grado 3, porque ya estamos lesionando una cavidad, ¿no? ¿Ok? Entonces, en este caso, por ejemplo, el paciente ya tiene la lesión hasta la cavidad y entonces esto nos puede generar, bueno, grado 3 son 2 cavidades, estaríamos en grado 2 en donde es una cavidad, ¿ok? Y si genera lesión a nivel de otra, pues podemos tener un grado 3 adelante. ¿Ok? Entonces, en este caso, nos va a generar esa lesión. Ahora, el problema con esto, chicos, es que la lesión, cada vez que el paciente inspire, lo que va a pasar es que va a generar que, si respira, ¿qué creen? La herida también mete aire. Esto es una lesión a la que le llamamos lesión aspirante del tórax. ¿Qué va a pasar? Que la pared torácica, cuando tenemos un defecto mayor a 2/3 del diámetro de la tráquea, o sea que es un defecto relativamente grande, lo que va a pasar es que va a meter aire cada vez que se inspire. Y esto va a generar un gran problema porque la presión a nivel pleural, cada vez que se inspira, se va a igualar a la presión atmosférica. Ya habíamos hablado sobre este problema. Si igualamos las presiones, ¿qué le va a pasar al flujo? No existe. No va a existir, entonces el paciente no va a respirar y el otro problema es que el retorno venoso también se va a perder. Entonces, esto va a generar, a medida que va inspirando el paciente, va llenando más aire, va a ocasionar que la presión a nivel del tórax se vaya aumentando y va a generar un colapso a nivel pulmonar, ¿ok? Y cada vez que el paciente inspira, mete aire. Cada vez que el paciente expira, saca aire, pero no solamente por la nariz, sino por la herida. Entonces, esto permite que no se haga un aumento de la presión tan en la primera respiración, pero que sí lo va a hacer. Ahora, el problema es que cada vez que el paciente inspira, mete aire y colapsa ese pulmón, y lo que genera es que ese aire que entra avienta el pulmón, avienta el mediastino, avienta y colapsa el otro pulmón, aunque no tenga daño, porque la presión está aumentando todo lo del tórax. Y cada vez que el paciente expira, sale aire y esto hace que regrese. Por lo tanto, el mediastino se va a encontrar así y esto puede generar lesiones. Ahora, aquí hay otro problema. Cada vez que el paciente inspira, entra aire. Supongamos que entra una cantidad definida, pero cuando el paciente expira, sale menos aire de lo que entró. Entonces, cada vez se va a ir acumulando más aire y esto nos va a generar que haya un aumento de la presión intratorácica. ¿Qué pasa con estos pacientes? Pues clínicamente el paciente va a tener dificultad respiratoria, va a tener traumatopnea,
va a tener cianosis, porque pues ya no va a tener un adecuado intercambio de oxígeno, va a haber ausencia de los murmullos respiratorios en la zona o en el hemitórax que está afectado por el neumotórax. Cuando yo lo escucho, pues es que no va a haber transmisión del murmullo. ¿Por qué? Porque no hay pulmón en esa zona. ¿Y cómo se escucharía una caja con aire? ¿Cómo se escucharía si ustedes la percuten? Timpánica. Muy bien, doctor. Se escucharía timpánica. Se escucharía como un tambor. Por eso nosotros le llamamos que a nivel del tórax es hiperresonante. Está como hueca, como tom, 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 tom. ¿Sale? Entonces va a haber hiperresonancia, pero cuando ausculto y trato de escuchar murmullos respiratorios, pues no va a haber, porque en esa zona ya no hay pulmón, está colapsado, ¿sale? Y vamos a tener traumatopnea. ¿Qué es eso de traumatopnea? ¿Alguien me dice qué es? ¿O no lo han escuchado? No sé. ¿No? Ok, la traumatopnea, digo, ustedes son muy jóvenes, pero Chente se la sabía súper bien. De hecho, le hizo una canción, decía que respiraba por la herida. Eso es traumatopnea. Cuando el paciente inspira, mete aire por la nariz, pero también mete aire o también inspira la lesión. Es una lesión aspirante. El problema es lo que yo les decía, que inspira también herida, pero al momento de sacar el aire no sale todo. Entonces va quedando presión a nivel del tórax hasta el punto en donde me colapse el mediastino, me empuje el mediastino y el otro tórax. Y entonces generar que haya un aumento de la presión y me va a llevar a otro tipo de neumotórax, que es el neumotórax atención. ¿Ok? Entonces, el neumotórax simple es una lesión potencialmente letal. ¿Ok? Pero el neumotórax atención es una lesión letal, porque si el paciente no lo corregimos, el aumento de la presión torácica me está colapsando el pulmón, está colapsando el corazón, está disminuyendo el retorno venoso. Entonces, ¿qué le va a pasar a este paciente? Con todo lo que hemos hablado, ¿qué creen que le pase? Piensen. ¿Cómo? ¿Cómo, Ricardo? Pues sí, lo va a chocar, lo va a hipotensar y lo va a llevar a un paro cardíaco. ¿Sale? Entonces, esto se tiene que resolver rápido, porque si tenemos un colapso circulatorio y un colapso respiratorio, el paciente va a caer en paro en muy poco tiempo. ¿Ok? ¿Qué puedo hacer? Imagínense que a ustedes les llega un paciente que lo apuñalaron en la fiesta del pueblo, ahí de donde van a hacer su servicio, y se los llevan y descubren que el paciente tiene una lesión de este tipo, que tiene un trauma penetrante de tórax, ¿ok? Que ven y todavía es un trauma, un neumotórax simple. ¿Por qué? Porque pues el paciente no tiene mayor compromiso, o sea, respira todavía, no tiene datos de neumotórax atención, es decir, no está hipotenso, no está chocado, pero ¿qué creen? Si lo dejan así, va a caer en un estado de choque. ¿Qué harían para que este paciente no se haga, no llegue a un neumotórax atención? ¿Qué harían? Miren, les voy a decir qué vamos a hacer. El cerrar la herida no nos va a ayudar, porque si cerramos la herida, va a seguir entrando aire por el pulmón y por nuestra nariz y probablemente haya fuga desde el pulmón y se va a terminar acumulando ese aire más rápido y eso nos va a generar el colapso pulmonar y colapso cardíaco. Entonces no nos sirve taparlo. Lo que tenemos que hacer es una válvula univía. Esta válvula unidireccional nos va a permitir que entre aire, pero que no salga. Entonces, miren, ¿qué vamos a hacer? En la zona donde está la herida, tampoco suturarla en este momento es una opción. Lo que vamos a hacer es vamos a poner un parche con 3 lados tapados y uno abierto. Lo que va a permitir es que cuando el paciente meta aire, como inspira, va a jalar el parche y entonces ese parche se va a pegar. Por lo tanto, no va a permitir que entre aire. Cuando el paciente expira, el parche
se va a levantar y va a permitir que salga aire, de tal manera que nos va a ayudar a que con esa válvula unidireccional no se convierta en un neumotórax a tensión y nos permite estar sacando un poquito de aire de ese espacio intrapleural. ¿Ok? Entonces, miren, aquí está. Dejarla abierta la lesión no es la opción, porque va a estar con la traumatopnea y en menos de 2 minutos el paciente ya va a estar con un neumotórax a tensión. ¿Ok? Taparlo con la mano tampoco es una opción porque no nos va a permitir que esté sacando ese aire